Hola compañeros, un gusto saludarles. Hoy tenemos el trabajo de Filosofía del Derecho, en donde se presenta en la actividad número 2, que sería autoridad y violencia. Nuestro grupo está formado por Carlos Alirio Taimal, Juan Camilo Cepeda y Liliana Marcela Burbano. A continuación, vamos a responder las siguientes preguntas que nos permitan expresar nuestra comprensión del tema de una autoridad y sus subordinados. Las preguntas son las siguientes. Una defensa de la autoridad estricta, una defensa de autoridad flexible, una defensa del subordinado revolucionario, una defensa del subordinado obediente y por último, una descripción de la autoridad ideal. ¿Cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? La relación que debe tener una autoridad con sus subordinados no debe limitarse a hacer orden, sino que también a que la autoridad dé ejemplo de cómo deberían portarse las demás personas en la comunidad. Debe ser basada principalmente en el respeto, la participación, la equidad y el trabajo colectivo, en busca de un bien común. Tanto la autoridad como los subordinados deben tener deberes y derechos en su papel para construir una sociedad libre, donde el pensamiento crítico de los subordinados sea una herramienta para la evolución social y la autoridad, por su parte, permita el cuestionamiento y la crítica constructiva para transformar su forma de organización en caso de necesitarlo. Ya que la autoridad no debe ser entendida como una forma de poder y opresión, sino como una responsabilidad de estar presto para hacer el bien común. Y en caso de los subordinados, deben estar atentos a manejarse de manera guiada en cómo se tienen que portar de manera correcta para que la convivencia sea sana y esté bien. Entonces, tomando desde el primer punto de la autoridad estricta, nos quiere decir la imposición de la voluntad de otro a la nuestra. Basta con que se les diga que este o el otro acto es autoritario para que lo condenen. Por muy mal y desagradable que sea para las partes subordinada, la cuestión está en saber si hay medio de prescindir de esta autoridad. Entonces, tomemos a modo de ejemplo una fábrica de hilados de algodón. Habla de una fábrica moderna donde los trabajadores deben coordinarse bajo una dirección central, el director o gerente, para que el proceso de producción funcione eficientemente. En este caso, la autoridad no puede suprimirse sin suprimir a la misma industria moderna. También podemos decir que hay formas de autoridad necesarias en ciertas etapas del desarrollo productivo. Continuando con el tema de la autoridad estricta, también podemos agregar que querer abolir la autoridad en la gran industria es querer abolir la industria misma. Es querer destruir las fábricas de los hilados a vapor para volver a la rueca. La autoridad estricta no es opcional, sino es un individuo necesario para que el trabajo funcione. Por esta razón, es necesaria una autoridad que coordine y controle el proceso. Y cuando
y para evitar el caos y garantizar la eficiencia. La autoridad estricta es importante. Es pues absurdo hablar del principio de autoridad como de un principio absolutamente malo y del principio de autonomía como de un principio absolutamente bueno. La autoridad y la autonomía son cosas relativas cuyas esferas verían en las diferentes fases del desarrollo social. Una defensa de la autoridad flexible. La autoridad flexible es aquella que no está ligada al poder absoluto, sino que por el contrario, es condicionada por las circunstancias y es de control colectivo, siendo la que puede adaptarse como la sociedad lo necesite. Puede ser criticada y transformada libremente, porque entiende que su propósito no es perpetuarse en el poder, sino ser una herramienta para la buena convivencia, el bien común y el cambio social. Es una autoridad necesaria para una organización colectiva que logre un avance y una mejora social, ya que la autoridad no es negativa en sí, sino la manera en cómo se ejerce, pues se convierte en un problema cuando hablamos de dominio. Pero en el caso de la autoridad flexible, en lugar de estar impuesta, está sujeta al control democrático, lo que permite que las decisiones sean tomadas colectivamente y evita el abuso de poder. También ayuda a superar la visión absolutista, permitiendo tener un control organizado sin caer en el caos, ni tampoco en la opresión, pues es funcional y tiene una estructura impuesta por las mismas personas que la obedecen, sin mitos de superioridad, sino por el contrario, servicio colectivo y posibilidades para todos, mostrándose como una autoridad racional, crítica y transitoria y controlada por quienes la obedecen, no impuesta de forma opresiva. Es cuestionable y basada en la participación. Una defensa del subordinado revolucionario. El subordinado revolucionario representa resistencia, valentía y transformación en una sociedad donde desde las primeras relaciones de poder la autoridad era muchas veces opresiva y desfavorecía a los más vulnerables y que no se encontraban en el círculo de poder, siendo así que mantenían un orden jerárquico donde el subordinado no tenía ni voz ni posibilidades de cambio. Aquí es donde figura el subordinado revolucionario, que empieza a analizar de manera crítica la autoridad impuesta por la clase dominante. Se levanta y es consciente de que no es una autoridad equitativa y busca transformar un orden injusto en un sistema que sea equitativo y participativo, donde la autoridad, en lugar de oprimir, ayude el bien de toda la comunidad para un avance social en el cual la libertad y las posibilidades sean para todos, no solo para unos pocos. Gracias al revolucionario se puede romper la autoridad que explota al trabajador y legitima la desigualdad, ya que el subordinado no es un enemigo del orden,
sino un agente del cambio social. Su desobediencia no es un acto de caos, sino un paso hacia la emancipación que se toma con valentía, pues a lo largo de la historia, rebelarse contra el poder es un acto peligroso, ya que la autoridad en muchos casos es vista como incuestionable. Debido a esto, el subordinado revolucionario actúa con conciencia, ideales, busca justicia social y tiene un propósito de cambio para la comunidad. La estructura de cualquier sociedad, el concepto del subordinado obediente ha jugado un papel central. Desde edades tempranas se nos enseña a seguir normas, respetar autoridades y cumplir con lo que se nos manda. Esta figura del ciudadano obediente, que acata leyes y cumple su rol sin cuestionar demasiado, ha sido tradicionalmente vista como esencial para el funcionamiento del orden social. Sin embargo, esta obediencia también puede ser una trampa que limita la libertad, impide el progreso y perpetúa injusticias. Cuando esa obediencia se convierte en sumisión, surge un problema. Por ejemplo, la historia demuestra que muchas injusticias se han sostenido gracias a la pasividad de quienes prefieren acatar antes que cuestionar. Los regímenes autoritarios, dictadores y sistemas opresivos no solo exigieron por la ambición de unos pocos, sino por la obediencia de muchos. Cuando los ciudadanos dejan de pensar críticamente y solo obedecen, se corre el riesgo de convertirse en cómplices involuntarios de estructuras injustas. Ya no basta solo con obedecer, se requiere una ciudadanía activa, consciente y crítica. Personas capaces de discernir entre una norma justa y una injusta, y que se atrevan a alzar la voz cuando lo establecido no beneficia el bien común. El progreso social no nace de la obediencia ciega, sino del coraje de cuestionar, proponer y transformar. El nada obediente debe reconocer y valorar el esfuerzo de sus mentores, ya que ellos los ayudan a mejorar como personas, como también mejorar profesionalmente. También es bueno ofrecer oportunidades de formación y desarrollo profesional. No solo beneficia al subordinado, sino que también mejora la capacidad del equipo. También hay que tener una buena mentoría sobre ellos. Por ejemplo, como el mentor actúa, los subordinados van a actuar. Por eso hay que brindar orientación y apoyo para ayudar a los subordinados a crecer en sus roles, evitando abusos y favoritismo. Si bien se espera obediencia, también es importante que las consecuencias por incumplimiento sean claras y justas. La relación que debe tener una autoridad con sus subordinados. Una defensa descripción de la autoridad ideal. La autoridad ideal no se funda en la dominación ni el privilegio, sino en la necesidad racional y funcional de organizar la actividad colectiva. Es una forma de autoridad que surge de manera temporal y específica como en una fábrica, un barco o una empresa de construcción. Esta autoridad es aceptada libremente por los participantes, no impuesta por la fuerza, y se orienta al bien común, no al interés privado. A diferencia de la autoridad opresiva del Estado burgués, la autoridad ideal es transparente, democrática, revocable y controlada por la comunidad. Además, es una sociedad socialista desarrollada donde las condiciones materiales y culturales permiten una organización libre y consciente del trabajo. Esta forma de autoridad tenderá a desaparecer gradualmente, dejando paso a relaciones horizontales basadas en la igualdad y la autogestión. La diferencia claramente entre la autoridad moral y el poder formal es que la primera se basa en el respeto y la sabiduría y la segunda se basa en la fuerza o la ley. Esta distinción es central para analizar cómo ha cambiado el concepto de autoridad a lo largo de la historia. La autoridad no debe ser vista como una figura lejana o temida, sino como una persona que sirve y representa al pueblo. La autoridad ideal es aquella que